Muy buenos días, les doy la más cordial bienvenida a la charla que tendré el enorme gusto de tener con la doctora María Reyes, profesora de tiempo completo del Centro de Enseñanza para Extranjeros de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y coordinadora de español del propio centro, en el marco de la serie El Director Invita dentro de 100 días para los 100 años de la Escuela de Verano, Centro de Enseñanza para Extranjeros. Pues qué mejor que tener una charla en torno a tu trayectoria, María, cómo llegaste al centro y cuál ha sido, en términos generales, tu trayectoria. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Buenos días. Dentro de esta celebración de los 100 días, la verdad es que estoy muy contenta y muy agradecida con la invitación a esta entrevista. Y yo llegué al CEPE en 1991, o sea que también me toca aniversario este año. 30 años. Sí. Yo estudié la maestría en lingüística aplicada del 89 al 91 y en esa me tocó una generación fabulosa porque en esa ocasión estaban en el grupo 6 maestras del CEPE, fueron mis compañeras Araceli Álvarez, Carmen Polev, Laura Galindo, Eva Campos y ahí creo que ya, ellas. Y bueno, fuimos compañeras, lo disfrutamos muchísimo, yo aprendí muchísimo, en realidad para mí era una nueva incursión en todo el tema, a mí me fascinó la maestría, cambió mi vida por completo. Y cuando terminamos la maestría, Araceli Álvarez era la coordinadora, bueno, más bien la jefa del departamento de español en ese momento, y en junio, un poco mayo, junio, me llamó por teléfono a mi casa para preguntarme, para pedirme si no quería yo dar clases de español en el curso de verano que estaba por iniciar. Y yo, pues, por supuesto que dije que sí, me dio muchísimo gusto y entré al CEPE con muchas ganas, me acerqué mucho a ella, aprendí de ella muchas de las cosas que no había aprendido en la maestría, particularmente cuestiones de didáctica y bueno, ese fue mi primer curso y después dije, bueno, me invitó para el siguiente y así sucesivamente y bueno, así es de que ahí me quedé y desde ahí ese es mi punto de partida hasta hoy. Entonces, la verdad es que me siento muy afortunada de haber entrado al CP. ¿Qué es lo que más disfrutas, María, de esta pertenencia al centro? Uy, muchísimo. Yo la verdad es que estoy muy agradecida con la UNAM en general y con el CEP en particular. Esos años 90 para mí fueron, bueno, yo era profesora de asignatura en ese tiempo. Empecé a ser profesora de tiempo completo en el 99, después de un par de concursos de oposición que presenté. Bueno, y después me invitaron a irme comisionada a Canadá. Yo me fui a la Escuela de Canadá en el 2002, el 1 de enero del 2002, o sea que llegué allá en pleno invierno y estuve allá 6 años y medio. Entonces, pues la verdad es que he disfrutado todo es disfrutable, la enseñanza, la investigación, la convivencia con los colegas, el momento mismo de la clase de todos los días es fabuloso. Las clases siempre son un evento nuevo cada día, ¿no? La interacción con los estudiantes es algo sumamente enriquecedor, estimulante. Entonces, realmente el estar en el CEP es por todos lados muy estimulante, muy disfrutable. Y, y bueno, además muy motivante para la investigación, ¿no? A mí me ha gustado mucho, y yo supongo que a todos los colegas, tomar cuestiones, preguntas de los estudiantes para de ahí jalar el hilo y hacer una investigación, que fue el caso que me pasó particularmente con la investigación que hice del doctorado en torno al acto de cumplido. En realidad, el momento inicial fue justamente un cumplido que me hizo un estudiante, que digo, no supongo que a todas las profesoras y profesores, los estudiantes nos hacen comentarios halagadores, ¿no? Entonces, este estudiante me dijo, estás muy buena maestra. Entonces,
pues la entonación era que era el verbo ser en realidad, ¿no? Evidentemente, pero me causó muchísima hilaridad y además pues pensé cómo le iría a este joven si le dice eso a una chica mexicana y cómo, qué es lo que pasa ahí, qué todo eso que no está bien acomodado. Y bueno, de ahí empecé a jalar justamente la hebra para realizar mi investigación sobre el cumplido y que bueno, hasta la fecha me tiene pues muy entusiasmada con el tema porque bueno, como todos los temas, tanto gramaticales sobre el sistema de la lengua como pragmáticos, como de uso, como de semánticos, siempre son infinitos, ¿no? Uno puede ir profundizando y profundizando y profundizando. Entonces, disfruto la enseñanza y disfruto la investigación. Sí, sí, sin duda. Qué bien, qué bueno, María. Y tratas un tema en efecto muy importante y es el hecho de algo que los teóricos del lenguaje e incluso también de la literatura y de la sociedad como Bakhtin han entendido muy bien, en el sentido de que géneros discursivos no son exclusivos de la escritura, sino que hay géneros. La anécdota misma es un género narrativo muy democrático. Ya no Sí. sé ahora un esbozo de anécdota. ¿Qué otras anécdotas pueden sintetizar narrativamente de manera como muy personal tu trayectoria? Ya nos comentaste lo que disfrutas mucho del centro. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que lo vuelve único al centro? Quizá a través de anécdotas y anécdotas también sobre otros puntos. Sí, bueno, yo creo que el CEP es particular en el sentido de que ahí confluyen una enorme diversidad. Yo creo que, bueno, en todos los salones de clase hay diversidad porque, bueno, cada persona es diferente, pero particularmente en el CEP la diversidad radica en que, bueno, son personas, llegan personas de diferentes lenguas, de diferentes países, de diferentes culturas, pero también, y bueno, eso en sí mismo ya lo hace más enriquecedor, pero también me parece que es importante que la población en el CEPE, la población en el jardín del CEPE, es también población mexicana, ¿verdad? Con edades pues más mayores que las de los jóvenes extranjeros muchas veces, no solamente son jóvenes los extranjeros, también hay gente mayor, pero eso hace al CEPE muy particular en el sentido de que todas las clases, creo yo, pienso que en todas las clases los estudiantes están ahí básicamente por gusto, básicamente por placer, ¿no? Básicamente por el gusto y el interés de aprender lo que va a presentar el profesor y como muy abiertos a eso. Entonces, eso lo hace muy particular desde mi punto de vista porque no es lo mismo que en las clases de licenciatura, que a lo mejor a los jóvenes no les interesa tal o cual tema, pero la tienen que cursar, o en el posgrado muchas veces no todo es fascinante. Y yo creo que las clases del CP sí son fascinantes porque el que se inscribe para tomarla es porque tiene la decisión de hacerlo. Entonces, eso hace la enseñanza muy agradable, ¿no? Eso hace que el profesor realmente se involucre en cada proceso de aprendizaje de cada estudiante, que además también tenemos grupos chicos, bueno, en el caso de los extranjeros son grupos chicos desde mi punto de vista, no son multitudes las que tenemos, ¿verdad? Y bueno, eso por un lado, y por otro llado, bueno, el espacio es maravilloso. Ahora es un jardín en lo que hay y es un jardín maravilloso. En sus inicios, bueno, en la época, en la década de los 90 del siglo pasado, era un estacionamiento. El jardín originalmente era un estacionamiento. Entonces, bueno, era diferente físicamente, ¿no? De todos modos, el gusto y el placer por la enseñanza de todos modos existía seguramente. Y una anécdota, bueno, una cosa que a mí me impresionó mucho fue que en el 2001, el 11 de septiembre del 2001, perdón, el atentado a las Torres Gemelas, yo estaba dando clase en el salón, en el primer salón saliendo del auditorio, que es el salón 14. Y bueno, de eso me acuerdo. Estaba, era un poco el inicio de la clase y un joven, la verdad no me acuerdo de qué país era, pero era de origen árabe, su lengua materna era el árabe,
Me pidió, bueno, tocaron la puerta y lo buscaban a él, y él con mucha pena me pidió permiso para salir, así como diciendo, pues disculpe que me estén llamando, ¿no? Entonces yo le dije, no, pues no hay problema. Y entonces salió y a los 2 minutos, al poquito tiempo regresó y sacó sus cosas, me pidió permiso para retirarse, me dijo que ya se iba, que ya se retiraba, y tomó sus cosas y se salió. Y nunca más regresó. No lo volví a ver, no regresó a la clase, y no regresó ese día a la clase y no regresó al curso. Eso me impactó mucho, yo no supe qué pasó con este chico. Y otra anécdota que también me gustaría comentar es, ya más recientemente, en el, no sé, 2016, 2017, que me tocó dar el curso de Español 8, que es el nivel más alto, y tenía un grupo de 4 estudiantes, y entre ellos había una estudiante rusa, una norteamericana y 2 japoneses. Y bueno, estábamos en la clase, no sé qué, y a mí me interesó mucho incorporar a la clase un manual, un manual que propone un profesor de alemán que se llama Siegfried Bohem, que da clase en la FES Zacatlán. Él tiene una propuesta didáctica de meter el teatro a la clase. Incluso su libro se llama Aprendemos actuando. Y entonces tomé uno de sus diálogos, que es una propuesta de un diálogo intercultural, porque a final de cuentas la perspectiva es esa, la interculturalidad. Y entonces él propone un diálogo en el que una pareja de unos jóvenes mexicanos viven en Alemania y son invitados a comer al lunch por una pareja de alemanes. Y entonces hay muchos desencuentros culturales en ese diálogo, ¿no? La hora de llegada, la hora misma del lunch, del lunch, la pareja mexicana, la chica mexicana llega con algo de comer y a los alemanes no les agradó la idea de que llegara con algo de postre, y también a la hora que le ofrece de tomar, el hombre mexicano, cuando le ofrece de tomar, no elige ni vino ni cerveza, sino quiere un refresco, piden si tiene un refresco. Hay muchos desencuentros culturales en ese diálogo. Entonces fue muy interesante que la alumna rusa le tocó hacer el papel de la mujer mexicana. Y bueno, entre lo divertido que pudo haber sido y lo que aprendieron y todo, al final que hicimos la reflexión sobre la actividad, la alumna rusa dijo que a partir de ahí, que su experiencia de haber sido la mujer mexicana, que ya entendía un poquito más a los mexicanos. Entonces, para mí fue tan importante, tan simbólico eso, porque fue posesionarse y ponerse en el lugar culturalmente de una persona mexicana en un país extranjero, en una cultura diferente. Y entonces me parece que el objetivo intercultural se logró muy bien con esa experiencia. Me gustó mucho esa experiencia. Y bueno, pues tengo más anécdotas, pero la verdad es que no me acuerdo de muchas otras, que en el momento en el que surge por recuerdo de otra persona, yo digo, sí, también a mí me pasó, ¿no? Así. Pero bueno, por el momento son estas 2 las que podría compartir. Y son interesantísimas las 2 anécdotas desde el punto de vista humano y también con sus implicaciones, una de ellas sociales, incluso geopolíticas, la primera, y las también en cuestiones cognitivas y didácticas, que es lo que tienen nuestras anécdotas que también hemos plasmado en el libro que saldrá de español precisamente muy cerca del 1 de julio, antes del 1 de julio de este mismo año. Y a propósito de esto de cuestiones, digamos, didácticas, cognitivas, en fin, que hay la referencia que haces también a un libro de un colega nuestro en nuestra propia universidad. ¿Hacia dónde ves tú, considerando el último 30 años que te ha tocado vivir de cerca el centro, hacia dónde ves el futuro de la investigación aplicada, la mayoría de ella, pero también puede ser investigación de la que se suele llamar de frontera, en el sentido de que es el enorme placer y al mismo tiempo el enorme deber de investigar por la necesidad misma
y por las implicaciones del acto mismo de investigar en un aspecto tan central para la vida humana como el lenguaje, en general, la lengua española en particular, y luego esto que acabas tú de mencionar, las diferencias interculturales, en fin, que es como una reflexión permanente. ¿Hacia dónde visualizas el futuro de nuestra investigación en el centro? Sí, yo creo que una cosa que hace particular al CEPI, regresando a la pregunta anterior para ligarla con esta, es que nuestros estudiantes están en una situación de inmersión, bueno, cuando estamos en la presencialidad, ¿no? Entonces, me parece que eso hace, pues, muy enriquecedora, o sea, es una circunstancia muy particular. No digo que sea en México en el único lugar en el que ocurre eso, evidentemente, pero bueno, sí, para nosotros tiene la particularidad de que, bueno, son mexicanos, pero nosotros nos preocupamos mucho por enseñar lengua y cultura al mismo tiempo, ¿no? Y en este caso, bueno, evidentemente es el español. Entonces, son como muchas cosas, muchos factores que se conjugan. Esto que decía del interés que tienen por aprender, el hecho de que aprendan lengua y cultura al mismo tiempo, y el hecho de que estén en inmersión y además en una universidad y además con investigadores que estamos siempre interesados en profundizar en lo que va pasando tanto a nivel cognitivo como intercultural, como social, como pragmático, ¿no? A final de cuentas, cómo se encuentra el estudiante en la interacción con el otro, con el hablante nativo. Entonces, pues la investigación está abierta para todas esas áreas, ¿no? Y es justamente lo que yo observo que está pasando en el CEPE. Yo creo que yo veo el CEPE ahorita en un momento de mucho robustecimiento, se está haciendo muy robusto, la investigación está germinando, ¿no? Lo que está pasando y lo que están haciendo los compañeros del Departamento de Evaluación, que ya vamos a empezar con un seminario permanente. Lo que hacemos ahora actualmente también en formación docente, que también es todo un área que se está haciendo bastante fuerte en el CEPE, y este proyecto nuevo impulsado por usted, doctor, del CEPE 365, y en él la oferta única, que la idea es la enseñanza de español en línea. Todas estas áreas están como desbordándose en sí mismas, y justamente lo que os va a contener y lo que va a guiar es la investigación que podamos ir desarrollando y que hemos ya desarrollado, que se ha estado haciendo en las tres áreas, ¿no? Y bueno, me parece que estamos en muy buen momento, en un momento de crecimiento franco, y pues con mucho entusiasmo. Realmente a mí yo me siento muy entusiasta con el momento actual del CEPE. Me parecen que estos 100 años le vienen muy bien y nos vienen muy bien, y además una feliz coincidencia que estemos en este momento todos los que estamos pues celebrándolo, y además orientando hacia la labor, ¿no? Y hacia dónde vamos. Entonces, sí, la investigación tiene un espacio grande, hay que hacérselo, hay que dárselo. La investigación típicamente es como procesos que van paso a paso, uno tras otro, ¿no? Y que, bueno, hay que irlo siguiendo, hay que irlo documentando, ¿verdad? Hay que irlo exponiendo, ¿no? Tenemos en el CEPE este simposio internacional que hacemos cada 2 años, que es maravilloso, es un espacio de reflexión, de discusión, de compartir experiencias y saberes, investigaciones y todo fabuloso. Yo he participado en todas las versiones del simposio, desde el primero hasta el más reciente. Y bueno, muchos colegas, ¿no? Y ahí es donde nos encontramos y ahí es donde vamos viendo lo que estamos haciendo. Entonces, sí, yo creo que la investigación está y estará y seguirá. Sí, Cierto. sí. De hecho, nuestra Sí. universidad es una auténtica potencia en términos de investigación, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, por ejemplo, latinoamericano. Nuestra producción de libros, de resultados, de patentes, y en este contexto la reflexión sobre temas muy específicos y a la vez de implicaciones muy grandes, como lo que mencionabas, María, tu propia experiencia en términos del cumplido, el halago, en fin, son temas al mismo tiempo de trascendencia y al mismo tiempo muy contemporáneos. Sí. La reflexión
que está implícita y a veces se hace muy explícita, de la importancia del lenguaje en todas las interacciones humanas, eso es evidente, y específicamente en las transformaciones que estamos viviendo en Sí. aspectos como el tema de género, por ejemplo, ¿no? Ujú, Creo ujú, que ahí hay de mucho que acuerdo. decir, ¿no? ¿No crees, María? Sí, 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 claro, claro. Sí, yo pienso que justo, como decía, la población del CEP es muy diversa y tenemos esa particularidad, pero además ahora hay todavía que incluir más diversidad, ¿no? Que es toda esta, la que se abre con la perspectiva de género y no discriminación, ¿no? Tenemos también ese compromiso, incluir toda esa temática que nos comentó el doctor César Cañedo sobre lo queer, que es esta apertura a lo diverso, ¿verdad? Con el respeto que todo el mundo merece, por supuesto. Entonces, sí, 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 yo creo que hay mucho, mucho, mucho que hacer, mucho de dónde abonar y mucho para crecer. Sí, pienso que sí. ¿Cómo ha sido, quizá esta podría ya ser una pregunta para irnos acercando al final de este diálogo tan rico, cómo ha sido la experiencia de ser coordinadora de español justo en el tránsito repentino, inesperado de la presencialidad a lo virtual? ¿Cómo ha sido esa experiencia en lo general y específicamente pues conducir una parte importante del centro, importantísima del área de español, por este camino totalmente incierto? Sí, no, pues ha sido una experiencia muy grata para mí. Realmente me siento muy, 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 muy satisfecha, muy a gusto, muy halagada por el nombramiento y con muchas ganas de ir haciendo las cosas uno conforme van saliendo una cosa tras otra. He aprendido muchísimo, pero yo estoy convencida de que no es un trabajo individual, es un trabajo que se hace en equipo, ¿no? He tenido mucho apoyo y un grato apoyo de las 3 jefas de departamentos y un grato apoyo también de parte del secretario académico, ¿no? Luis Miguel Samperio y de nuestra secretaria general, de Rosa Esther Delgadillo y de usted mismo, doctor. O sea, me parece que ha sido un trabajo en equipo. Hemos estado como echándonos el hombro uno a uno y estoy muy contenta, me siento muy bien, con muchas ganas de echar a andar el proyecto que tenemos en puerta y pues de muchísimo aprendizaje. Para mí ha sido de mucho aprendizaje. No puedo decir mucho porque casi que a mí me ha tocado el tiempo de la pandemia. Estuve solamente un mes en la presencialidad. Entonces, creo que todo este tiempo de la coordinación me ha tocado hacerlo de forma virtual y bueno, pues de alguna manera se ha ido haciendo como lo hemos ido haciendo todos, ¿no? Que no ha sido fácil, pero bueno, ahí vamos construyendo. Yo creo que se trata de construir y ahí vamos, creo que vamos construyendo bien. Ay, perdón, Sí, se me fue. pues muchísimas gracias, María. Ha sido un diálogo muy rico, muy grato y quiero agradecerles también tanto al equipo de comunicación y vinculación, Rose, Pablo, al equipo de actividades lúdicas, Coranaid, Saldívar, siempre con un gran esfuerzo, y al equipo de tecnología educativa con Roberto Muñoz y Jackie, desde luego, frente, el hacer posible este diálogo desde el punto de vista también de organización y tecnológico. ¿Alguna Sí, frase para concluir, alguna reflexión, alguna anécdota? De pronto la mente va como recordando poco a poco a lo largo del diálogo. sí, sí, claro que sí, doctor. Pues justo, yo también les expreso mi agradecimiento al equipo que usted acaba de mencionar y es una muestra de que todo se hace en equipo, ¿verdad? Y bueno, también no quisiera omitir mencionar el esfuerzo y el trabajo que han hecho todos los profesores de español para, pues para dar sus clases en este periodo de pandemia. Creo que también, digo, no también, empezando por ellos, es que hemos ido saliendo poco a poco en esta experiencia, ¿no? Me parece que es muy importante la labor que han hecho ellos y el compromiso y la resiliencia que han mostrado en todo este proceso.
Y también me gustaría mucho comentar que lamentablemente yo no estuve en el tiempo en el que el CEPE se transformó un poco en los 2000, ¿verdad? Lo comentaba un poco la doctora Granda en su entrevista. Ese cambio que hubo pues del 2000, 2002, 2004 hasta el 2005 y luego los libros. Toda esa parte yo me la perdí porque justo era cuando estaba en Canadá. Pero bueno, en Canadá también mi compromiso estaba al 100% haciendo clases, sacando las clases, diseñando material, haciendo materiales, exámenes. Y bueno, el compromiso ahí estaba y la verdad es que fue una experiencia muy grata para mí. El equipo que se formó allá fue muy, muy agradable. Estaba la maestra Esperanza Garrido como directora de la ESECA claro. Y Araceli Álvarez como secretaria académica, y entonces trabajé con ella y trabajamos varias cosas y cosas también de clases, por supuesto, de material didáctico, pero también de investigación. Con ella hice una pequeña investigación que después presentamos en el simposio sobre el LE. Este LE como ándale, córrele, límpiale, súbele, bájale, ese que es tan particular del español mexicano y que además buscamos. Órale, exacto. Sí, fue muy agradable trabajar con ella y después, un poco después, porque además es como por obsesiones, ¿no? Creo que a todos nos da por eso, por épocas y nos obsesionamos con un tema. Entonces ese fue un tiempo de obsesión con el LE y después nos obsesionamos también con el C. Hicimos una investigación sobre todos los casos de C y hicimos una reestructuración ahí y luego el trabajo pedagógico para la enseñanza, ¿no? El trabajo didáctico de enseñanza del LE, hicimos una unidad didáctica del C. Entonces fueron experiencias que bueno, igual abonan, ¿no? Son historias claro. personales que cada persona va tomando. Yo lamenté mucho no estar en ese proyecto institucional que se armó con los libros, pero bueno, después de todo dije, bueno, igual participé en el trabajo en Canadá. Claro. Sí, entonces, bueno, me siento muy agradecida. Yo verdaderamente me siento muy agradecida con la UNAM. Soy egresada de la UNAM, mis hijos también. Entonces, realmente y estoy muy agradecida con la oportunidad de abonar y de dar mi compromiso y mi tiempo a todo lo que se pueda hacer en el CEPE. Estoy al 100% en todo lo que se pueda hacer. El compromiso es total. Y bueno, creo que esas son mis últimas palabras, doctor. Muchísimas gracias por la oportunidad de ser la coordinadora y de esta entrevista y de celebrar juntos los 100 años del CEPE. Claro que sí, María. Eso me recuerda 3 cosas muy rápidamente, que en 2003 estuve con Felipe Garrido hablando sobre Juan Rulfo allá en Canadá, con efectivamente Esperanza Garrido. Pasaron algunos años. La segunda es que en aquel momento Canadá y las sedes que había, escuelas, dependían del centro. Sí. CEPE. Entonces, estabas de todos modos en una de las sedes finalmente del centro. Sí. Pero es cierto que el proyecto editorial se realizó sobre todo en la Ciudad de México, ¿verdad? Sí. Se organizaron los profesores acá, sí. Se organizaron, ¿verdad? Pero la tercera es que estas investigaciones, me recuerdan también a la doctora Marlene Herral, que también, por eso me acordé de Órale, porque ella de otra lengua, pero con un dominio. ¿La conociste a la? Sí, se me olvidó comentar eso, que cuando estuve en la maestría tuve esos profesores magníficos como Fernando Castaños, Ana de Fina, Dita Herral y Marlene Herral y Chema Díaz de León, José María Díaz de León. Sí, fueron mis profesores. Las maravillas que nos da nuestra universidad son finalmente quienes nos dan clase, ¿no? Exacto. Sí, yo estoy muy agradecida de haber sido alumna de ella, de todos ellos. Sí, cómo no. Sí. Y como la lengua es, no sé qué pienses, al mismo tiempo un instrumento de precisión increíblemente exacto y al mismo tiempo amplísimo y que puede tener zonas de ambigüedad necesarias al hablante. No es cuestión del sistema. El sistema es posible para que el hablante, si lo necesita, sea sugerente, ambiguo, en fin, y ya será el receptor, el interlocutor, quien pida la precisión
o la deje pasar la sugerencia, la ambigüedad, que está muy presente, por ejemplo, en la poesía, ¿no? Polivalencia, etcétera, ¿no? Y es lo fascinante Sí, estudiar desde C y LE en usos muy precisos, que a veces para un argentino el LE mexicano puede ser un desafío, o un español, en fin. sí, sí, sin duda. Yo creo que coincido con mi colega y más bien tutora Carmen Curcó, que también fue amiga mía y Claro, colega y fue mi tutora en la tesis de maestría, que decía, ¿no? En una clase, es increíble de veras cómo es que se da la comunicación, porque hay tantos factores que intervienen en la comunicación, ¿no? Desde la intención del hablante hasta cómo lo interpreta el oyente, pasando por una cantidad de selecciones léxicas de que hace el reglas. ambiente, de reglas, de entonación, de... No, es increíble cómo es que ocurre la comunicación y justamente es ese juego, ¿no? Entre la precisión y la ambigüedad es cómo se va dando y cómo es que nos vamos comunicando en el diálogo cotidiano, ¿no? Y bueno, y de ahí lo que decanta en la poesía, que bueno, es una de las funciones del lenguaje, ¿no? La belleza, las imágenes, el juego de palabras, la rítmica y todo esto que es parte del lenguaje y parte de la belleza y parte del gusto de ser hablantes de una lengua, ¿no? Entonces sí, de veras es increíble el estudio del lenguaje por donde quiera que se vea, es fascinante, hay que tener mucha pasión para estudiarlo, porque de veras... Exactamente, exactamente. Quienes, algo que nos une a quienes damos clases sobre lengua, literatura y específicamente en nuestro centro es esto precisamente, la pasión por el lenguaje, la pasión por la enseñanza, gusto por sentir también a la otra persona, entenderla. Y qué bella anécdota esto de la joven rusa que actuando aprende a comprender mejor a otro país que está al otro lado del planeta. Y ella ha sido tan generosa de venir, cruzar casi la mitad del planeta para venir y aprender. Eso es una cuestión que ayuda mucho a la humanidad en última instancia. Aprender una lengua es un acto de generosidad y enseñarla es un acto de nobleza y de primera importancia. Sí, 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 claro, estoy totalmente de acuerdo, porque al final de cuentas creo que lo que queremos, la premisa inicial y por la que alrededor de la que todos giramos, pienso, no, es algo que no explicitamos, pero me imagino que es tan obvio que no lo decimos, pero pienso que la idea es justamente formar y educar y enseñar personas para ser ciudadanos del mundo, ¿no? Para ser Claro, ciudadanos amantes del otro y de la cultura del otro y de la persona del otro, ya sea a nivel personal, así uno a uno, como cultural, de sociedad a sociedad, ¿no? Sí, 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 estoy de acuerdo. El trabajo intercultural es importantísimo en la enseñanza de lengua. Sí, sí. No pues se trata de podríamos enseñar seguir nada más el hablando. sistema, ¿no? ¿Perdón? Sí. Digo que no se trata de enseñar nada más un sistema No, lingüístico. Va con no, todo. Es todo un paquete humano, ¿verdad? Es eso. Sí. exactamente. Y justamente en estas circunstancias y por la importancia del teatro en lo general y del teatro didáctico, llamémoslo así, en lo particular, pues nuestra universidad está dando un gran esfuerzo para continuar con el teatro incluso en estas circunstancias. Entonces yo creo que como instrumento didáctico seguirá siendo en el futuro, sobre todo en una realidad que quizá en términos educativos será híbrida, seguirá siendo un instrumento muy importante en la interacción entre muchos otros instrumentos que seguiremos investigando. Sí, Muchísimas de gracias, acuerdo. María. Ya Muchísimas habíamos gracias, quedado doctor. que alguna última intervención, pero seguimos charlando y seguimos, ahora sí, alguna frase como para concluir, María. Pues nada más manifestar mi agradecimiento, que será eterno, durará 100 años. Sí, Claro que muchísimas sí. gracias, doctor. Muchísimas gracias. Pues con esto concluimos nuestro diálogo con la doctora María Reyes, profesora de tiempo completo de nuestra universidad en el Centro de Enseñanza para Extranjeros y coordinadora de español del propio centro desde hace ya poco más de un año.
Muchísimas gracias, María. En el marco del Rector Invita, 100 días para los 100 años de la Escuela de Verano, Centro de Enseñanza para Extranjeros. Muchas gracias.